En esta oportunidad estaremos compartiendo la provisión de Dios para cada necesidad. Provisión de Dios para cada necesidad. Imagínense encontrarse en un momento de necesidad extrema donde los recursos humanos han fallado y cada puerta parece que se cierra. Y en esos momentos, el nombre de Jehová Jireh va a cobrar vida para usted, porque Él es nuestro proveedor. No solamente es un título antiguo, sino una realidad viva que va a resonar en la experiencia de cada uno de nosotros como cristianos que hemos confiado en la provisión del Señor. Jehová Jireh significa que no solo ve nuestra necesidad, sino que ya ha preparado la provisión perfecta para cada una de ellas, antes que nosotros se lo pidamos. Hoy vamos a explorar cómo esa provisión que Abraham descubrió en el monte Moriah sigue siendo respuesta a las necesidades más profundas que como seres humanos tenemos. Oramos. Padre, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu presencia, a tu palabra, a tu Santo Espíritu, para permitir, Señor, que tú obres en nuestras vidas, toques nuestros corazones, nos transformes, traigas esa palabra de poder y de gracia para cada uno de nosotros y nos muestres tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Uno de los aspectos que encontramos en esta prédica que vamos a hablar acerca de la provisión es la provisión para la sensibilidad y la somnolencia del ser humano, para la insensibilidad y somnolencia del ser humano. Así que no se vaya a dormir, ¿verdad? Que se esté durmiendo ahí de eso. La humanidad desde el principio ha sido propensa a la insensibilidad espiritual. Se pierde la sensibilidad espiritual y queda atrapada en la oscuridad del pecado y en la indiferencia hacia las cosas de Dios. En Romanos capítulo 13, verso 11, Pablo nos advierte: es ya hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Por qué Pablo dice es hora de despertarnos del sueño? Porque algunos están dormidos. Espiritualmente hablando, están dormidos. Y este es un llamado a despertar en una realidad urgente para cada uno de nosotros. Dios, en su gran amor y en su misericordia, no nos deja que esa condición de letargo espiritual, ¿verdad?, no nos deja ahí, sino que Él ha provisto el Espíritu Santo que obra como un despertador divino. ¿Cuántos usan despertadores? Yo lo uso, pero no lo necesito, ¿verdad? Porque yo me despierto antes que el despertador se active. Pero el otro día alguien le llamó a un profesor y le dijo: mire, no voy a llegar a hacer la actividad porque me dormí. El despertador no me funcionó. Entonces, y algunos que su despertador divino como que no les está funcionando, ¿verdad? Porque han perdido esa sensibilidad espiritual. Dios ha provisto el Espíritu Santo para que nos despierte. Amén. Cuando un reloj nos saca del sueño profundo, al sonar en el momento preciso, ¿verdad?, es así como el Espíritu Santo actúa en nosotros, sacude nuestros corazones, nos despierta de la realidad del pecado y nos confronta con nuestra necesidad desesperada de un Salvador, ¿verdad?, que es lo que estamos viendo el jueves en la carta a los Romanos capítulo 2. Para aquellos que no vienen, les invito a que asistan. En el Antiguo Testamento encontramos un ejemplo poderoso de la vida del profeta Elías. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, el pueblo de Israel estaba espiritualmente dormido, habiendo caído en la idolatría bajo el reinado de Acab y de Jezabel. ¿A cuántos les da sueño cuando vienen a la iglesia? Necesitan que el despertador
del Espíritu Santo actúe en sus vidas. Amén. Cuando yo estaba cipote, iba a la iglesia, por ratos me daba sueño, ¿verdad? Yo le dije una vez al Señor, bueno, como dicen por ahí, esto no es de Dios. Entonces yo le dije al Señor, quítame esto, ¿verdad? Y el Señor me lo quitó. Entonces, así que no se vaya a dormir. Elías, guiado por el Espíritu de Dios, desafió a los profetas de Baal. ¿Cuántos profetas eran? 450. ¿A dónde fue que los desafió? En el monte Carmel. Y fue a través del fuego de Dios que descendió del cielo que el pueblo despertó a la realidad del Dios verdadero, exclamando: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Primera de Reyes, o primer libro de Reyes 18:39. Usted recuerde que cuando Elías confrontó a los profetas de Baal, él dijo que ahora sepan quién es Dios, ¿verdad? Y por eso el pueblo despertó y dijo: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y este fue un evento claro de despertar de la somnolencia espiritual que había envuelto la nación. Jesús mismo advirtió a sus discípulos en el Getsemaní que velaran y oraran para no caer en tentación. En Mateo 26:41. ¿Pero qué les pasó a los discípulos? Abatidos por la tristeza, cayeron en un sueño profundo, un reflejo físico de la insensibilidad espiritual que a menudo afecta a la humanidad. Se quedaron dormidos. Amén. Alguien que diga: voy a ir a una vigilia, y se viene a dormir, ¿verdad? Si se duerme en un culto matutino, imagínense una vigilia, ¿verdad? Pero quedaron dormidos. Jesús les dijo que estuvieran despiertos. A pesar de nuestras debilidades, el Espíritu Santo nos llama, nos despierta, nos capacita para velar y orar, permaneciendo alertas en la fe. En la vida cotidiana podemos ver este despertar espiritual en la historia de conversión de aquellos que han vivido en la oscuridad del pecado durante años, solo para ser sacudidos y transformados por el poder del Espíritu Santo. Personas que alguna vez estaban atrapadas en adicciones, relaciones destructivas o simplemente en una vida de indiferencia espiritual, han encontrado una nueva vida cuando el Espíritu de Dios despertó sus almas dormidas. Amén. Y quizás una ilustración actual puede ser la de un edificio en llamas. Cuando un edificio tiene un incendio, las alarmas suenan para despertar a los residentes que están dormidos, advirtiéndoles del peligro inminente. El Espíritu Santo suena la alarma en nuestros corazones, advirtiéndonos del peligro espiritual en el que estamos y guiándonos hacia la seguridad en Cristo. Amén. Y puede repetir conmigo esta frase: del sueño del pecado, el Espíritu te ha despertado para vivir en verdad por su gracia transformada. Amén. Y este punto nos recuerda que aunque la humanidad está espiritualmente dormida, Dios ha provisto el Espíritu Santo como el despertador que nos lleva a la luz de la verdad. Nos sacude en nuestra somnolencia espiritual y nos lleva hacia una vida renovada en Cristo. El segundo aspecto que tomamos es la provisión para el pecado del ser humano. ¿Cuál es la provisión de Dios? El pecado de la caída en el Edén ha sido una barrera insuperable que separa al hombre o al ser humano de Dios. Isaías 59:2 declara: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Imagínense. Esta separación es la mayor tragedia de la humanidad, pues nos aparta de la fuente de vida y de la santidad. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia y amor,
nos dejó a cada uno de nosotros el Espíritu Santo para que no quedemos atrapados en esa condición desesperada. Sabía que no podía, el ser humano no podía hacer nada para sí mismo o por sí mismo para romper esta barrera. El único que rompe esa barrera que nos separa es Dios, por medio de su Santo Espíritu. La justicia divina demandaba un sacrificio perfecto y sin mancha, algo que ningún ser humano podía ofrecer por sí solo. En lugar de dejar que el hombre buscara la solución, que era imposible, Dios proveyó una salida. Y la salida que Dios proveyó es el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Esta provisión divina es prefigurada en la historia de Abraham y de su hijo Isaac en Génesis capítulo 22. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su único hijo, una petición que probó la fe y la obediencia de Abraham. Sin embargo, en el momento crucial, Dios proveyó un carnero atrapado en un matorral, diciendo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Génesis 22:12. Y este carnero que murió en el lugar de Isaac es una imagen poderosa de Cristo, quien fue ofrecido en nuestro lugar. Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, de acuerdo a Juan 1:29, fue el sacrificio perfecto para que satisfaciera completamente la justicia de Dios. Y como le expresa la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y esta sustitución en el corazón del Evangelio, ¿verdad? Cristo tomó sobre sí mismo nuestros pecados, pagando la deuda que nosotros teníamos que pagar. Amén. Y que no podíamos hacer. En el Antiguo Testamento, el sistema de sacrificios en el tabernáculo y en el templo fue un recordatorio constante de la gravedad del pecado y la necesidad de un sacrificio expiatorio. Sin embargo, esos sacrificios eran temporales y tenían que repetirse continuamente. El sacrificio de Cristo fue único y fue definitivo. Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. No se requiere ningún otro sacrificio, porque su obra es completa. Para ilustrar esto, podemos tomar un contexto cotidiano. Podemos imaginar a una persona atrapada en una deuda abrumadora que jamás podría pagar. Un día alguien llega y paga toda la deuda, liberando a esa persona de esa carga imposible para él. Amén. Eso es lo que representa el sacrificio de Cristo. Él pagó la deuda por nuestros pecados, algo que jamás nosotros podríamos pagar, liberándonos de la esclavitud y llevándonos a la libertad en él. Y esta verdad es reflejada en la parábola del hijo pródigo, en Lucas capítulo 15. El hijo, habiendo malgastado toda su herencia en su vida de pecado, se encuentra en la miseria, incapaz de reparar la situación. Sin embargo, cuando regresa a su padre, no encuentra un rechazo, sino su padre le recibe con gracia y amor, con un sacrificio festivo en su honor. Y esto es un reflejo del amor de Dios, quien en lugar de condenarnos por nuestros pecados, proveyó el sacrificio de su Hijo para restaurar nuestra relación con Él. Amén. Ahora repita conmigo esta frase: donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. En Cristo el perdón nos alcanzó. Amén. Y este punto destaca que el pecado, aunque es una barrera insuperable para nosotros, ha sido completamente abordado y resuelto por Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Su muerte en nuestro lugar es la provisión definitiva, un acto de amor perfecto que no solo satisface la justicia divina, sino que también nos ofrece paz y reconciliación con Dios.
El otro aspecto que tocamos en esta prédica es la provisión para la ignorancia del hombre. Provisión para la ignorancia del hombre. En la era de la información, ¿verdad? Y de la sobreinformación, quizás. El acceso al conocimiento está al alcance de un clic. Usted toma su teléfono, o ahora hasta el reloj, o su computadora, y usted quiere saber algo, y solo pone la palabra, o a veces ni la pone, solo dice, busca tal cosa, y hace la búsqueda. Y ahí tiene la información. Puede ser verdadero, puede ser falsa, pero ahí la tiene. Pero a pesar de esta sobreabundancia de datos, la verdadera sabiduría y comprensión del propósito divino son más escasas que nunca. Mi esposa mencionaba el otro día que las personas tienen analfabetismo bíblico. No estamos hablando de las personas seculares, estamos hablando de cristianos. ¿Verdad? Hay analfabetismo bíblico. Así como hay analfabetas informáticos, hay también bíblicos. Porque repiten frases y proverbios que no son bíblicos, sino que son seculares y los hacen bíblicos, por ejemplo. El que madruga, Dios le ayuda. Ayúdate que yo te ayudaré. Y así cosas por el estilo, son frases bonitas, pero no son bíblicas. Por ejemplo, hablan de la ley del talión, y la ley del talión no fue dada por Dios. ¿Qué es eso, verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Eso no es una ley que Dios estableció. Son los pueblos que estaban en ese momento que establecieron esa ley. Pero si no leemos la Biblia, o no la leemos bien, o no la estudiamos adecuadamente, tenemos esa situación. Entonces, la comprensión del propósito divino es cada vez más escasa. La humanidad en su búsqueda incesante de respuestas a menudo se encuentra perdida en un mar de teorías, ideologías y filosofías que prometen claridad, pero no solo entregan a la confusión. Hay gente que le gusta estar escuchando mensajes de YouTube o de alguna red social. Es que es para ver si lo que dicen es cierto. Es como que alguien diga, voy a tener un montón de billetes falsos para ver si los otros son verdaderos. Es al revés la cosa. Es que primero usted tiene que conocer el billete verdadero y después va a reconocer cuáles son falsos. ¿Está conmigo? Usted primero tiene que conocer la verdad de la palabra de Dios para poder reconocer lo que no es de Dios. Amén, hermanos. Y así no va a estar confundido. Esta ignorancia no solo se refiere a la falta de datos, sino a la ausencia de la verdad espiritual, a la incapacidad de discernir el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios en su infinita bondad no nos dejó en la oscuridad intelectual y espiritual. Amén. Dios no nos ha dejado en la oscuridad espiritual. Usted recuerda que hay una época que se llamó oscurantismo. Ahora, en esa época, no todas las personas tenían acceso a la Biblia, como lo tenemos ahora. Ahora la podemos tener en diferentes versiones que queramos y gratis. Él nos ha dado la palabra, que es la Biblia, como un faro en medio de la confusión. Amén. El salmista dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia no es simplemente un libro entre otros, es el libro, la revelación de la mente de Dios, y es la fuente última de verdad y de sabiduría. En un mundo donde las opiniones cambian y las verdades relativas son la norma, la palabra de Dios permanece inmutable, no cambia, siendo siempre relevante y aplicable a cada aspecto de la vida. Amén, hermanos. Hay gente que quiere creer lo que quiera, pero hay una verdad absoluta y está en la palabra de Dios. Jesús mismo enfatizó la importancia de conocer y aplicar la palabra de Dios.
Mateo 7, 24 al 27, cuando comparó el hombre sabio que construye su casa sobre la roca con el hombre insensato que la construye sobre la arena. El que oye y practica las palabras del Señor es como el hombre sabio. Cuando vienen las tormentas, su casa permanece firme. Así la Biblia es nuestro fundamento, la roca sobre la cual podemos construir nuestras vidas, sabiendo que su verdad nos sostendrá en medio de cualquier adversidad. En el Antiguo Testamento vemos la historia del rey Josías, quien encontró el libro de la ley en medio de una nación que estaba sumida en la idolatría y en la ignorancia espiritual. En el segundo libro de Reyes, capítulo 22 y 23, al leer las palabras de la ley, Josías se dio cuenta de cuánto se había desviado el pueblo de Dios, y en su desesperación condujo a la nación a un arrepentimiento y renovación. Amén, hermanos. Amén. Este descubrimiento de la palabra de Dios fue un faro que guió a Israel de regreso a la fidelidad y a la verdad, demostrando el poder de las Escrituras para iluminar la ignorancia y guiar a las naciones hacia la justicia. Amén. En la vida cotidiana, la Biblia sigue siendo un recurso invaluable para aquellos que buscan dirección en un mundo confuso. Imagínese a una persona que navega por una noche oscura sin estrellas ni luna, tratando de encontrar su camino a través de un bosque denso, sin un faro que lo guíe, que guíe sus pasos. Está destinada a perderse. Si hay personas que se han perdido aquí en el Cerro Verde o en algún parque, ¿verdad?, que hay por ahí, se pierden si no llevan una guía. Sin embargo, si les da una luz que ilumina su camino, podrían ver los peligros y encontrar la senda correcta. De la misma manera, la palabra de Dios ilumina nuestras vidas, mostrándonos el camino de la verdad y apartándonos del error. En la historia de los discípulos que van camino a Emaús, Lucas capítulo 24, vemos cómo Jesús les muestra las Escrituras y sus corazones ardieron cuando entendieron el propósito de Dios a través de la revelación de la palabra. Amén. A veces nosotros también caminamos por la vida sin entender el propósito de Dios, pero cuando las Escrituras se nos revelan, nos despierta a la realidad de su plan y del propósito que Dios tiene para nosotros. Repita conmigo esta frase: en la Biblia encontrarás la verdad que nunca cambiarás. Amén. Y este punto destaca la importancia de la Biblia como la provisión de Dios para nuestra ignorancia. En un mundo donde las verdades humanas fallan, la palabra de Dios se levanta como la fuente infalible de sabiduría y de dirección. Al meditar en las Escrituras encontramos no solo respuestas, sino que el propósito de Dios que ilumina nuestro camino y nos guía hacia la vida eterna. Amén. El otro aspecto que tomamos para esta prédica es la provisión para la debilidad del ser humano o del hombre. El ser humano en su naturaleza caída es inherentemente débil, tanto física como espiritualmente. De ahí que algunos se agarran, es que la carne es débil, ¿verdad? Desde el Edén, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, esta debilidad se ha manifestado en cada aspecto de la vida humana. La Escritura o la Biblia lo reconoce claramente. El salmista dice en el Salmo 103, verso 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y esta realidad de nuestra fragilidad se manifiesta en nuestra lucha diaria contra la tentación, en nuestras batallas internas con el pecado y en nuestra tendencia a caer una y otra vez. Pero en su misericordia, Dios no nos ha dejado solos en esta debilidad. Ha enviado el Espíritu Santo, que no solo actúa como consolador en otros momentos de angustia, sino que también nos fortalece en medio de nuestras luchas. En Romanos 8:26 Pablo escribe: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué dice? Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. Y este pasaje marca la importancia que el Espíritu Santo no solo comprende nuestras debilidades, sino que también intercede activamente a favor nuestro, llenando nuestras deficiencias y capacitándonos para que podamos vencer. Somos más que vencedores. Amén. Por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y un ejemplo poderoso de esta provisión divina se encuentra en la vida del apóstol Pablo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos 9 al 10, Pablo relata cómo oró 3 veces para que Dios le quitara el aguijón de la carne, una debilidad persistente en su vida. Sin embargo, la respuesta de Dios fue la siguiente: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Cuando usted sienta así que está lamentándose a usted mismo, cuando tenga autocomiseración, cuando diga, ay, pobre de mí, que no sé qué, que estoy enfermo, que me pasa esto, que lo otro, acuérdese lo que la palabra que Dios le dio a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Amén. Lejos de dejar a Pablo solo en la debilidad, Dios le aseguró que su gracia era suficiente y que esa debilidad, en medio de esto, él iba a manifestar su poder. Pablo llegó a gloriarse en sus debilidades, porque comprendió que cuando él era débil, entonces el poder de Cristo reposaba sobre él. Amén. Entonces están alegres y le dan gloria a Dios por esto. Yo recuerdo que cuando estaba un poquito más joven me invitaban a predicar a otro lado. Yo tal vez estaba con una gran fiebre, pero bien, yo decía, bueno, voy a ir porque ya estoy comprometido a hacerlo. Yo llegaba todavía con fiebre, ¿verdad? Y ya estando ahí, comenzaba a predicar, y al momento de comenzar a predicar, la fiebre se me quitaba. Y lo malo y la enfermedad que andaba ya después, ya ni me acordaba. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. El Espíritu Santo actúa en nuestras vidas a través de la regeneración y renovación diaria. Amén, hermanos. Diariamente somos regenerados, no degenerados, sino regenerados y renovados. En Tito capítulo 3, verso 5, se nos recuerda que Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y esta regeneración es el proceso por el cual el Espíritu Santo nos da una nueva vida, transformándonos desde adentro. La renovación diaria es la obra continua del Espíritu Santo en nuestras vidas, fortaleciéndonos para enfrentar cada nuevo desafío con el poder de Dios. En la vida cotidiana podemos ver o podemos imaginar a un atleta, por ejemplo, que ha entrenado para una carrera difícil, pero se siente débil, sin fuerzas para el día de la competencia. Y en ese momento crucial puede ser que reciba una bebida energética, ¿verdad?, que le dé fuerzas para terminar la carrera con éxito. Pero nosotros no necesitamos una bebida energética ni otro tipo de sustancias. Lo que necesitamos es el poder de Dios que actúa en nosotros y se perfecciona en nuestras debilidades por medio del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el que nos renueva, el que nos da nuevas fuerzas, el que nos llena de esa energía que viene de Dios para continuar nuestra carrera con fe, especialmente en los momentos cuando sentimos que nuestras fuerzas se agotan. Amén. Un ejemplo de fortaleza es la vida de David en la Biblia, ¿verdad? Antes de enfrentarse a Goliat,
David reconoció que su fuerza no venía de sí mismo, sino ¿de quién? De Dios. Como dijo en el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 37, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. ¿Cuántos han peleado con leones y osos? Él también me librará de la mano de este filisteo. David, un joven pastor aparentemente débil, derrotó a un gigante, Goliat, que causaba temor a todo un ejército, pero no lo derrotó por sus propias fuerzas, sino por el poder de Dios que lo fortalecía. Amén. Tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti. No le dice armas, solo le digo en el nombre del Señor. Y el Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Y repitamos esta frase: en mi debilidad su poder se manifestará. Amén. Y este punto marca que aunque el hombre o el ser humano es inherentemente débil y propenso a caer, Dios ha provisto el Espíritu Santo como nuestro consolador y aquel que nos fortalece. A través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida somos regenerados y renovados diariamente, transformando nuestras debilidades en fortalezas de Dios. Y esta provisión no solo nos capacita para vivir en victoria, sino que también nos asegura que nuestras debilidades, en esas debilidades, el poder de Dios se perfecciona, se manifiesta de manera gloriosa para nuestras vidas. Amén. El otro aspecto que abordamos en este mensaje es la provisión de Dios para el vacío del hombre. Amén. En lo profundo del corazón humano existe un vacío, una sensación de falta que no puede ser saciada por nada en este mundo. ¿Verdad? Aquello que dice: yo siento que algo me falta, pero no sabe qué. Y es un vacío que nos impulsa a buscar significado, propósito y satisfacción en lugares donde al final no encontramos más que desilusión. El rey Salomón, a pesar de su sabiduría, riqueza y poder, expresó esta realidad cuando dijo en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, verso 2, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Después de haber probado todos los placeres y éxitos que el mundo podía ofrecer, concluyó que todo era vacío sin Dios. Amén. Amén. Este vacío, sin embargo, no es accidental. Fue diseñado por Dios para ser llenado únicamente por su presencia. Agustín tomó esta verdad y dijo: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Es un vacío que señala nuestra necesidad inherente de Dios, una necesidad que nada en la creación puede satisfacer completamente. Las personas buscan esto, buscan éxito profesional, buscan éxito económico, buscan éxito en sus relaciones interpersonales o en cualquier otra cosa. Los artistas, ¿verdad?, se sienten bien cuando le están aplaudiendo en público, pero cuando termina el concierto y van a su habitación se sienten vacíos. Dios, en su infinita misericordia, ha provisto la solución perfecta para este vacío por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús se presentó a sí mismo como la fuente inagotable de vida y satisfacción cuando dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed o jamás tendrá sed. En Juan capítulo 6, verso 35. Cristo no solo nos ofrece lo que necesitamos, Él es en sí mismo la plenitud que anhelamos. Amén. Un ejemplo de esto se encuentra
O lo podemos ver en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana que está junto al pozo, en Juan capítulo 4. Esta mujer había intentado llenar su vacío a través de las relaciones humanas. Si usted recuerda la conversación que Jesús tuvo con ella. Pero en ninguna de esas relaciones ella encontró esa satisfacción verdadera. Amén. Cuando Jesús le ofrece agua viva, que se iba a convertir en una fuente de agua que iba a saltar a vida eterna, de acuerdo a Juan 4:14, está revelando que solo él podía llenar el vacío que estaba en su alma. Y al final, la mujer dejó su cántaro, un símbolo de una búsqueda infructuosa, y corrió a la ciudad a contarle a otros sobre el Mesías, indicando que había encontrado en Cristo la plenitud que tanto necesitaba. Amén. En la vida nosotros podemos ver la búsqueda de este vacío en los esfuerzos frenéticos que tienen las personas por alcanzar el éxito, por alcanzar la riqueza, por alcanzar la fama, por tener relaciones de éxito. A pesar de alcanzar estos objetivos, o que muchos lo alcancen, todavía sentirán una insatisfacción profunda, porque el vacío que tratan de llenar solo puede ser llenado por la presencia de Dios. Amén. ¿Y cuántos artistas se han quitado la vida? ¿Cuánta gente famosa se ha quitado la vida? ¿Qué es lo que necesitan? Necesitan a Cristo. Amén. Sin Cristo, el alma seguirá anhelando más, algo que el mundo no podrá proporcionar. Pablo en la carta a los Colosenses menciona que en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y en Cristo estamos completos. Amén. Y esa plenitud no es solo un concepto teológico abstracto, es una realidad vivida cuando permitimos que Cristo llene cada rincón de nuestra vida, transformando nuestras ansiedades, temores y deseos vacíos en esa experiencia de paz, de propósito y de una satisfacción verdadera. Puede repetir conmigo esta frase: solo en Cristo hallarás la plenitud que siempre buscarás. Y esto resalta que el vacío que sentimos en lo profundo de nuestro ser fue diseñado para ser lleno únicamente por Dios, a través de Jesucristo. Dios ha provisto la plenitud que satisface completamente nuestras almas. Cuando permitimos que Cristo llene nuestras vidas, experimentamos una satisfacción que el mundo no puede ofrecer, una plenitud que transforma y nos da propósito a cada una de las áreas de nuestra vida. Y el aspecto número 6 de este mensaje es la provisión para la soledad. La soledad del ser humano. Y la soledad se ha dado a través de la historia, pero en los últimos tiempos es más acentuada la soledad que el ser humano tiene. La soledad es una de las experiencias más universales. Es una de las experiencias más dolorosas de los seres humanos. Puede invadirnos en medio de una multitud. No sé a cuánto les ha pasado que están en medio de una multitud y se han sentido solos, ¿verdad? Yo recuerdo experiencias aún cuando estaba adolescente, que quizás estaba en una celebración donde había muchas personas, pero me sentía solo. Porque la soledad se puede experimentar en momentos donde usted está rodeado de mucha gente, o en los momentos en que usted está solo en la noche, recordándonos que somos vulnerables y que necesitamos conectarnos con Dios. Y esa soledad puede ser el resultado
de que ha fallecido un ser querido, del aislamiento social, de un vacío emocional en las relaciones superficiales. Y el salmista lo expresa con una profunda sinceridad en el Salmo 25:16. Mírame y ten misericordia de mí. Porque, ¿qué dice? Estoy solo y afligido. Amén. Elías experimentó esa soledad cuando fue y estaba escondido en una cueva. Y dijo, solo yo he quedado. Sin embargo, en medio de esta soledad, Dios ha hecho una promesa que es poderosa y es reconfortante. En Hebreos 13:5 dice, no te desampararé, ni te dejaré. Y esta es una promesa de la presencia constante de Dios. Y es una verdad fundamental para cada uno de nosotros. No importa cuán aislados nos sintamos en el plano humano, nunca estaremos solos, porque Dios está con nosotros. El Salmo 23:4, David declara con confianza, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque ¿qué dice? Tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Y esta es una imagen de Dios como el pastor que nos acompaña incluso en los momentos más oscuros. La realidad de su presencia continua está ahí. La máxima expresión de esta provisión divina se encuentra en Jesucristo, quien en su naturaleza humana también experimentó la soledad. En el Getsemaní, Jesús llevó una carga de soledad tan inmensa que dice la palabra de Dios que sudó gotas de sangre. Amén. Y aunque estaba rodeado de sus discípulos, Jesús enfrentó la realidad de la traición, del rechazo y la inminente separación del Padre en la cruz. Amén. Pero Él soportó esta soledad para que nosotros no tuviéramos que enfrentarnos a una soledad eterna. Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Experimentando el abandono total para asegurar que nosotros jamás seríamos desamparados por Dios. La soledad puede manifestarse en diversas formas. Un anciano en un lugar de cuidado que ve pasar los días y no tiene visitas ni nadie que lo acompañe. En este aislamiento, la presencia de Dios puede llenar su vida con un sentido de paz y de compañía que trascienda la presencia humana. Amén. Una persona que se muda a un nuevo lugar, ¿verdad? Una nueva ciudad por trabajo, por estudios, puede sentirse sola, pero al recordar la promesa de Dios de estar siempre con nosotros, puede encontrar consuelo y fortaleza. En la Biblia encontramos también el ejemplo del apóstol Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 4. Pablo relata cómo en su primera defensa nadie estuvo a su lado. Todos lo abandonaron. Pero añade con convicción, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Amén. Y esta es una poderosa confirmación de que aunque todos nos abandonen, la compañía de Dios nunca faltará. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Elías, como ya habíamos mencionado, se sintió completamente solo y desanimado. Y en su soledad Dios no solo lo encontró, sino que también le habló en un silbo apacible y delicado, recordándole que no estaba solo y que aún había un remanente fiel. Y este relato nos recuerda que incluso en nuestros momentos más solitarios, Dios está cerca, hablándonos y confortándonos para que podamos y esperemos en Él. Y esta frase dice lo siguiente: en la soledad más profunda
su presencia siempre abunda. Amén. Y esto nos recuerda que aunque la soledad puede ser una carga pesada, nunca estamos realmente solos cuando caminamos con Dios. En Cristo hemos recibido la promesa de una compañía divina que nos acompaña en los momentos más oscuros, asegurándonos que sin importar las circunstancias, Él nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Y esta certeza de la presencia de Dios transforma nuestra soledad en una experiencia de comunión íntima con Él. Jehová Jireh no solo es un concepto teológico, es una realidad práctica y transformadora. Dios ha provisto para cada necesidad del ser humano, desde las más profundas hasta las más cotidianas. Pero estas provisiones no son automáticas, requiere una respuesta de fe. Somos invitados a que confiemos en el Señor, amén, a reconocer su provisión en cada área de nuestra vida y a responder con gratitud y obediencia. ¿Qué podemos aplicar de este mensaje? Confiemos en la provisión de Dios. Cada desafío, cada necesidad, enfrentémosla con la certeza de que Dios ha provisto y que ha dado una solución. Oremos y busquemos su dirección, confiando en su perfecta provisión. No intentemos superar la insensibilidad o debilidad por nuestros propios medios. Dependamos del Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador, Él es nuestra guía en todas las cosas. Llenemos nuestra vida con la palabra de Dios. Hagamos de la Biblia nuestra guía diaria. Meditemos en ella. Busquemos sabiduría. Permitamos que transforme nuestra mente y nuestros corazones. No busquemos satisfacción en lo temporal. Encontremos la plenitud en Cristo, quien nos ofrece una vida de abundancia y completa. En los momentos de soledad recordemos que Dios está con nosotros. Amén. Busquemos su presencia y permitamos que su compañía llene nuestra vida y nos dé paz y nos dé seguridad. Somos llamados a reflexionar sobre la amplitud y profundidad de la provisión de Dios en nuestras vidas y a responder con un corazón agradecido y una fe activa. Y puedes repetir conmigo esta frase: Dios todo lo ve y en cada necesidad su provisión ya preparó con fidelidad. Y podemos darle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Tú provees para cada necesidad que tenemos como hijos tuyos, Señor. Cualquiera que sea la necesidad que tu pueblo esté afrontando en este momento, sabemos que tú traes la respuesta, traes la solución. Estás ahí pendiente de cada uno de nosotros, Padre, y lo único que necesitamos es confiar en ti, es tener esa fe en que tú provees para cada necesidad que se nos presente. Que toda gracia sea derramada, Señor, en esta hora. Que tu mano de poder descienda sobre tu pueblo y que podamos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y nuestras vidas sean llenas del gozo de tu presencia. En el nombre de Jesús, aquellos que han experimentado soledad o están experimentándola, que puedas mostrarles que no están solos, que tú has estado ahí siempre con ellos y que han puesto también personas a su alrededor para acompañarle, para apoyarle, para levantarle. Renueva las fuerzas de cada uno, Señor, en esta hora. Renueva tu gracia sobre las vidas. Que nuestras mentes, nuestros corazones y todo nuestro ser dependan de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y que seas tú, Señor,
ministrando con toda libertad a tus hijos en esta hora. Levante una alabanza al Señor que salga de lo más profundo de su corazón y permita que el Espíritu Santo, mientras le alaba, pueda manifestarse en su vida con toda libertad. En el nombre de Jesús.